Hermanos, muy buenas noches y todos nuestros televidentes o los medios que usted utiliza para poder vernos y siempre seguirnos en este estudio los jueves por las noches. De nuevo estamos con ustedes y agradecidos con el Señor por la vida que nos da y el privilegio también de poder servirle de alguna otra manera, ya sea por la enseñanza de la palabra del Señor o lo que usted está haciendo, le está sirviendo al Señor. Pero quiero que oremos en esta hora. Padre que estás en los cielos, una vez más en esta hora te damos muchas gracias por la vida que tú nos concedes y el privilegio, Señor, de poder estar en estos estudios y poder, Señor, llevar a cabo la enseñanza de la palabra en esta hora. Y deseamos de todo corazón a los oyentes, nuestros hermanos televidentes, de donde quiera que se encuentren en esa hora, Señor, por favor, permita que ellos puedan prestarle atención a la enseñanza de tu palabra, Señor, porque creemos que es sumamente importante mantener el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder hacerlo también y aquellos que están pendientes de esta enseñanza, Padre amado. Bendígalos y ayúdelos a cada uno y bendecimos la vida de cada uno de ellos, Señor. Oramos por la salud, oramos por las necesidades que están atravesando cada uno de ellos, Señor. Nosotros te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Como saben mis hermanos, Eclesía, el pastores para la proclamación del Evangelio desde San Juan Zacatepeques, reciban el saludo de cada uno de nuestros hermanos en esta hora de la noche. Como saben mis hermanos, ya la semana pasada terminamos el estudio de los frutos del árbol bueno y del árbol malo y terminamos esto y esta noche pues toca que ver el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo y aquí habla de la fe que profesamos y la fe que nosotros debemos vivir. Es Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, muchas veces yo he pensado que nosotros leemos la palabra del Señor y lo leemos por leer nada más y no queremos prestarle la atención necesaria a esa bendita palabra. Sin embargo, estamos ante un versículo, hermanos, de verdad, es una seria llamada al discipulado auténtico en esta vida. Los versículos 21 al 23 nos encontramos ante una de las advertencias más solemnes de toda la palabra de Dios. Este es un texto que nos hace temblar de verdad, hermanos. Si usted se pone a pensar, a meditar en ello, va a ser un texto que nos pone a temblar a todos porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se imagina usted pensar en que yo, usted, donde quiera que esté usted en este momento y pensar en estos versículos, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Tenemos que hacer un examen o autoexamen, evaluarnos nosotros mismos para ver realmente ¿estamos bien delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿De verdad somos los discípulos, los hijos del Señor, que cuando sí le decimos Señor, Señor, estamos listos para entrar en el reino de los cielos? Este es un texto que nos hace temblar, dije al principio. Jesús describe, hermanos, la tragedia, situaciones de algunos que en el día final se le acercan con la plena confianza de ser discípulos suyos y en consecuencia de tener derecho de ser admitido definitivamente en el reino de Dios. A fin de cuentas, sus credenciales parecen ser excelentes. Han realizado importantes actos de servicio para Él y en su nombre, evidentemente, ellos
mismos confiesan el señorío de Jesús, piensan que son discípulos suyos y probablemente son personas que solo cumplen ciertas normas, tradiciones, principios doctrinales para sorpresa suya, escuchan estas terribles palabras del Señor: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Hermanos, es serio, este llamado no solo para los que decimos ser discípulos o aquel que ha creído en el Señor, sino este llamado es serio para también los que predican la palabra del Señor, los que están en un ministerio, porque de verdad, mis hermanos, la mayoría, si usted se pone a pensar y a ver y a analizar las prédicas de la muchedumbre de muchas personas, se da cuenta de que no se sustenta sobre una base, sino sin un principio bíblico. Pero ellos creen, pero sí algunas personas sí lo hacen, pero solo para cumplir normas y tradiciones y principios de alguna agrupación. Y este es lo serio. Esta palabra, digo, nos hace temblar a todos los que profesamos ser creyentes. Enseguida nos preguntamos, ¿seré yo uno de aquellos? Como ellos, yo también creo que soy creyente. Yo también confío en Cristo para mi salvación. Intento servirle y deseo entrar en el reino eterno. Ahora, y si Jesús dice en aquel día que no me reconoce, que nunca he sido suyo de verdad y que por lo tanto me aparte de él para siempre. Eso es serio. Pero sí cabe, nos hacen temblar más aún los que exponen la palabra de Dios, además de suscitar en nosotros la misma duda en cuanto a nuestra salvación personal. Plantea serios cuestionamientos e interpretación. Y si una lectura nuestra del texto, por ser excesivamente dura, conduce a que desanimen innecesariamente auténticos hijos de Dios, o si cometemos el error aún más terrible de transmitir una lectura blanda que ofrece esperanza infundadas a los que más necesitan prestar atención a la advertencia, nos acercamos a estas palabras, pues con temor y temblor pidiendo la dirección del Espíritu Santo, consciente, hermanos, de nuestra gran capacidad de equivocarnos, porque eso es cierto. Porque podemos, por eso digo que tenemos que hacer un análisis profundo de estos versículos y por eso nos hacen temblar ante esos versículos, porque tenemos que pensar y tenemos que ser conscientes que nosotros también tenemos mucha capacidad para equivocarnos en la palabra. En todo lo que queda del Sermón del Monte, escuchen eso, en todo lo que queda del Sermón del Monte, porque hemos dicho el Sermón del Monte inicia desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 termina. Pero lo que queda de esos versículos, Jesús nos invita a considerar. Pero escuche lo que dice Mateo 22 hasta el 27. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Jesús declara, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó,
y fue grande su ruina. Escuchen eso. El ser prudente al ser insensato, hay una gran diferencia. Y nosotros debemos tener el cuidado necesario, mis hermanos, en cuanto a ello. Por eso digo, debemos seguir siendo o de seguir discerniendo esta palabra del Señor. Cuando dije que Jesús nos invita a considerar a nosotros mismos y a afrontar una cuestión de suma importancia, ¿qué clase de discípulos seremos? Ya no se trata de ejercer discernimiento a los demás, sino de examinar nuestro propio corazón. O sea, ya vamos a dejar de discernir quién es aquel, quién es fulano, sutano, mengano, sino que ahora tenemos que discernir nosotros mismos, tener un examen de cada uno de nosotros. Debemos asegurar las autenticidades de nuestra profesión. Eso ya lo vimos en el versículo 23 al 23. Determinar cuáles serán los cimientos sobre los cuales edificamos nuestra casa. ¿Hemos edificado sobre la roca o estamos edificando sobre la arena? ¿Somos los hombres prudentes o somos los hombres insensatos? Es cierto, sin embargo, que este texto también enlaza directamente con el párrafo anterior, aquel que versa sobre los falsos profetas, lo que hablamos las semanas pasadas. Estos sobre los que creen profetizar en el nombre de Jesús, pero que han sido enviados por Él, que no han sido enviados por Él. Asimismo, observamos que Jesús no habla directamente a sus discípulos en segunda persona. No dice, dejemos ahora de hablar de los falsos profetas y hablemos de vosotros, sino que sigue refiriéndose más oblicuamente a todo aquel que me dice, según el versículo 21, o a mucho que me dirán en aquel día, que es en el versículo 22, como si de terceras personas se tratara. Tienen cierta razón, pues aquellos que suponen que los versículos 15 al 23 constituyen una sola sección, podemos correctamente hacer una lectura de los versículos 21 al 23, según cual Cristo sigue diciendo cómo reconocer a los falsos profetas, pero también es obvio que como pocos, nuestro texto sirve como puente entre aquel discernimiento que necesitamos aplicar a los demás y aquellos que debemos aplicar a nosotros mismos. Mientras que los versículos 15 al 20 nos ponen en guardia contra otras personas, los versículos 21 al 23 nos obliga además a hacer un serio autoexamen. Habladores y hacedores. Queda claro que en los versículos 21 al 27 Cristo señala la diferencia entre dos grupos de personas o entre dos maneras diferentes de entender y practicar el discipulado cristiano. Enseguida observamos que no se trata de la diferencia entre cristianos e incrédulos, eso debe quedar claro. No se trata de entre cristianos e incrédulos, sino que se trata entre los mismos cristianos, sino que entre dos grupos de personas que creen, todas ellas que son seguidores de Cristo. Tanto los unos como los otros se sienten a sus pies para ser enseñados por Él, según el versículo 24 y 26. Tanto los unos como los otros le llaman Señor, Señor. Por tanto, aquí tenemos que distinguir entre el discipulado y los pseudos discípulos, o algunos que imitan o sean apariencia o que sean parecidos a los discípulos del Señor, no entre creyentes y paganos. Está claro también que la principal diferencia entre dos grupos estriba en cómo responder a la enseñanza de Cristo. Los dos grupos creen que han respondido correctamente, pero mientras los unos responden solo hablando, los otros responden hablando y haciendo. Eso es interesante, mis hermanos, que cuando nosotros hablamos y decimos que somos hijos de Dios, que somos discípulos del Señor, pues hay que actuar, hay que hacerlo. Los primeros son meros oidores que se engañan a sí mismos. Los segundos, oidores y además
hacedores de la palabra. Y eso lo leemos nosotros en Santiago 1:22, que debemos ser, dice, no solamente oidores, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Y es interesante ver todas estas cosas. No puede haber duda en cuanto a esta división, porque Jesús mismo insiste en ella en el versículo 21 que hemos leído. El énfasis recae sobre todo el que me dice. Imagínense, el énfasis recae todo el que me dice, Señor, Señor, y el que hace la voluntad de mi Padre. En estos versículos que hemos leído ya al 24 al 26. El contraste está entre cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por obra. Cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obras, hasta aquí todo claro, mis hermanos. Considero que es excesivamente simplista identificar como que algunos comentaristas, a los del grupo malo, con los creyentes nominales. Ciertamente a esto tendremos que incluir en este grupo a los que se consideran cristianos por el solo hecho de haber nacido en un país cristiano, en una iglesia cristiana, o porque nacieron en una familia cristiana, o por haber sido bautizado también al momento de nacer, pero o haber adquirido algún privilegio, un cargo, el asistir a la iglesia en Navidad, en Semana Santa. Seguramente tendrá que decir, jamás conocí, pero solo a ellos. Según la palabra de Cristo en el versículo 22, las personas contempladas no son típicos cristianos nominales. Más bien son personas muy activas en el ministerio cristiano, o al menos creen que practican la profecía y el exorcismo y la realización de milagros. No solo profesan ser cristianos con sus labios, sino que hablan de los demás, de Cristo, y en su nombre realizan actos muy poderosos. Hermanos, y hoy estamos ante situaciones tan así. Usted ve, muchos hablan de milagros, muchos hablan de muchas cosas. Recientemente vi a alguien también confiar de esa manera, y sin embargo sigue enfermo la persona, y uno dice, pero sí ya se declaró sano, dice, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, debemos tener todo el cuidado necesario con estas cosas. Debemos estar siempre pidiendo al Señor y a su Espíritu Santo que Él nos guíe para poder entender bien la palabra del Señor. Por lo tanto, el objeto de la advertencia de Jesús no es el mero nominalismo. Ojalá lo fuera. La cuestión sería mucho más sencilla. Entonces, con tal de asistir regularmente a los cultos de alguna iglesia, no tendríamos que preocuparnos más por el significado de estos versículos, si así fuera, ¿verdad? Pero la palabra de Jesús apunta a algo mucho más útil, a algo que tiene que ver con la autenticidad de nuestras palabras y de nuestro servicio. Es cuestión de nuestra sinceridad y de la pureza de nuestra motivación, de la realidad de nuestro caminar con Dios, de nuestra verdadera sumisión en la autoridad de Jesucristo, de nuestro profundo deseo de hacer la voluntad y acatar su enseñanza, sobre todo en cuestión de nuestra obediencia. Hermanos, entonces debemos de pensar cuál es nuestra motivación de ir a una iglesia. ¿Cuál es la motivación de servirle al Señor? ¿Qué le motiva a usted realmente el poder ir con una pureza total, motivada a servir a nuestro Señor? ¿Qué le está motivando? ¿Solo porque el pastor lo vea? ¿Solo porque los líderes de la iglesia lo vean? ¿O porque la gente de afuera lo vea que usted sí es un cristiano y que va a la iglesia?
hermanos, debemos tener mucho cuidado en cuanto a estas situaciones. ¿Cuál es nuestra motivación de poder servir a nuestro Señor? Y creo que la única motivación es el amar al Señor, el querer obedecer al Señor. Eso nos motivaría para servirle de todo corazón y ser sinceros con Él. Y entonces sí podemos decir, Señor, Señor. De lo contrario, estamos fuera. Es posible participar en las actividades de la iglesia solo porque somos activistas por naturaleza o porque el activismo nos da una razón para vivir y una sensación de autorrealización. El grupo malo no se puede reducir, pues solo a los que no hacen nada, sino que también a los que son activos. Quizás hiperactivos en el servicio de Dios, pero cuyas motivaciones son defectuosas, hermanos, y cuyo espíritu no es el de Cristo, con sus labios profesan actuar desinteresadamente para la gloria de Dios, para la extensión de su reino o para el bien de los demás, pero en realidad no conocen al Señor ni son reconocidos por Él. Lo que determina nuestra entrada en el reino es que en aquel día es que, por supuesto, nuestra fe, pero la fe verdadera no consiste solo en lo que profesamos con nuestros labios o a pesar de que nuestra profesión tenga su importancia, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso dice Pablo en Romanos 10 y el versículo 9. Tampoco demostrada necesariamente por el poder manifestado en nuestro ministerio, aunque ese poder también es importante. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, dice Pablo siempre en Romanos 1:16. Y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. Pablo dice en 1 Corintios 4:20, todas estas cuestiones que consisten en el poder de Dios. Y luego en 2 Timoteo 1:7 Pablo nos dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Se manifiesta más bien en la autenticidad de nuestra sumisión al Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas. En nuestras vivencias convertidas, regeneradas, santificadas y consecuente, y en la sinceridad de nuestra entrega a voluntad de Dios. Por eso mismo las palabras de Jesús nos desconciertan y puede que nos asusten, porque ¿quién de nosotros es consciente de las imperfecciones de su compromiso con el Señor? Aún teniendo las mejores intenciones y algunas veces ni siquiera eso, descubrimos que no siempre vivimos para la gloria de Dios ni para hacer su voluntad, sino que el viejo egocentrismo hace acto de presencia. Nuestra carnalidad se hace presente en las cosas que hacemos, hermanos, y debemos tener todo el cuidado necesario. Y antes de que nos demos cuenta de ello, ya hemos vuelto a entregarnos a los malos hábitos de la carne o hemos cedido ante la seducción del mundo. O descubrimos que no siempre acatamos la enseñanza de Jesús, sino que seguimos bajo los dictados de los impulsos de nuestra propia carnalidad. Y aún pudiéramos garantizar la integridad y la coherencia de nuestro compromiso y de nuestros actos externos. ¿Quién de nosotros conoce lo bastante de su propio corazón como para asegurar de la pureza de sus motivaciones? En esto me parece que tenemos que seguir el ejemplo de Pablo y no presumir de juzgarnos o acierto a nosotros mismos, sino dejar que el juicio en la mano de Dios. Eso nos dice Pablo en 1 Corintios 4, del 2 al 5. Afortunadamente, hermanos, hay quien escudriña las intenciones y los anhelos de la profundidad de nuestro corazón.
Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y afortunadamente, hermanos, también podemos pensar en que el Salmo 103, 13 y 14 también dice que Dios se compadece de sus hijos y se acuerda que somos polvos. Tenemos ese privilegio de que Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Entramos en el reino, pues no por lo que decimos, sino por lo que somos. No es cuestión de palabras, sino de hechos, mis hermanos. Sin embargo, no es cuestión de hechos realizados de cualquier manera, sino de hechos que brotan del sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, terminamos con eso, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Espero que haya quedado claro esta parte de este versículo que estamos estudiando, y continuará con nosotros nuestro hermano Vicente con la segunda parte de este versículo que hemos tenido a la vista en esta hora de la noche. Hermanos, Dios los bendiga y que sigan en este estudio de la palabra del Señor. Estimados hermanos, gracias a Dios por el estudio de esta noche que inició nuestro hermano Ezequiel. Qué difícil es en realidad si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. El texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esa es la fe profesada, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la fe vivida. La voluntad de Dios es que no entrará en el cielo todo aquel que dice, sino el que hace las cosas. Nuevamente tenemos que decir que hasta aquí el significado del texto está claro, pero ahora se nos presenta otra pregunta. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la voluntad de mi Padre? Existe una tendencia entre algunos predicadores a querer expresar esa voluntad en términos de las doctrinas esenciales del Evangelio: la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santificación en el Espíritu. Así acaban diciendo que hacer la voluntad de Dios no es vivir las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, sino solo creer en Él como Salvador. Pero según lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores, tal interpretación es anacrónica, fuera de lugar, porque Jesús mismo no empezará a explicar a los discípulos el significado de la muerte y resurrección hasta después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos. No, más bien debemos entender sus palabras en términos del contexto propio del Sermón del Monte, según San Mateo 5:20. La voluntad de Dios consiste en practicar la justicia. El versículo 23 debe ser entendida como lo contrario de practicar la iniquidad. El versículo 24, el contexto exige
que la entendamos en términos de poner por obra las enseñanzas éticas de Jesús. Consiste pues en que seamos personas que reflejemos la hermosura de carácter expuesta en las bienaventuranzas, que practiquemos la justicia enseñada por Jesús en el capítulo 5 y en la piedad capítulo 6, versículos 19 al 34 del capítulo 6, que renunciemos al afán materialista y a la ansiedad, confiando plenamente en la fiel providencia de nuestro Padre Celestial, y que ejerzamos discernimiento espiritual, pero sin que éste derive en espíritu enjuiciador. En una palabra, la voluntad de Dios consiste en que seamos santos, apartados de todo lo malo, como diría el apóstol Pablo, y notemos bien lo que dijo aún después de la plena revelación de las doctrinas de la revelación. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que leemos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Por lo cual comprendemos que las grandes doctrinas del Evangelio no son dadas como alternativa a la vivencia santa, sino que constituyen precisamente el medio provisto por Dios, por el cual los seres pecadores como nosotros podamos ser capacitados para ella. La santidad de vida es siempre la meta perseguida por el Evangelio. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a la santificación. Nos expone el texto de 1 Tesalonicenses 4, 7. Algunos intentan refugiarse detrás de un evangelio tal vez barato, sencillo, aquel evangelio que confunde la salvación no por obras con la salvación sin obras, que ofrece una salvación por fe, sin necesidad de arrepentimiento y conversión, que entiende la fe no como una viva dependencia de Dios y compromiso con Jesucristo, sino como el que supone que Jesús vino no para liberarnos de nuestra presente esclavitud del pecado, sino solo del castigo futuro de nuestra culpa, y que considera que la salvación consiste no en ser hechos conformes a la imagen de Cristo, sino solamente como un pase, un pasaporte para entrar en el cielo y eludir el infierno. Estos esquivan las implicaciones de las palabras de Jesús, aplicándolas otra vez a sí mismos o dándoles una lectura diferente, pero harían bien en preguntarse si no tendrán que oír las terribles palabras: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad, porque habiendo oído las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, no solamente no las ponen en práctica según el versículo 26, sino que llegan a enseñar que su práctica no es necesaria. Por tanto, no debe haber hipocresía y autenticidad. Entendamos muy claramente, pues, que en el reino de Dios es para los que hacen la voluntad de Dios, viviendo vidas santas y piadosas
y obedeciendo al Señor Jesucristo. Esto no contradice en absoluto lo que Jesús iba a decir a Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:3. Porque insistamos en ello una vez más, la regeneración no es una alternativa a la vivencia santa, sino el medio por el cual ésta se logra. Mientras no nazca de nuevo, el ser humano no puede cumplir la voluntad de Dios. Cumplirla es requisito indispensable para entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario. Si tuviésemos que cumplir la voluntad de Dios en el poder de nuestro propio esfuerzo carnal, no tendríamos esperanza alguna de alcanzar el reino. Nuevamente hemos de decir que el Sermón del Monte, entendido al margen de las doctrinas de la gracia y de la salvación de Cristo, nos llevaría a la más absoluta desesperación. Ninguno de nosotros puede hacer la voluntad de Dios por sí mismo, porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios, dice en Romanos 8:8. Solo es posible si resucitamos con Cristo a una vida prácticamente nueva. Solo la regeneración que Cristo nos ofrece por su Espíritu puede proporcionarnos el poder necesario para cumplir la voluntad de Dios. El Sermón del Monte sin el Evangelio es pura utopía, pero igualmente el Evangelio sin el Sermón del Monte es un contrasentido. Dios no piensa poblar su reino con personas que viven vidas egocéntricas, injustas e impuras, sino con las que por su gracia, por la expiación de la cruz y por el poder transformador del Espíritu han empezado a vivir vidas justas y van creciendo en santidad con la esperanza de ser finalmente como Él es, según leemos en 1 de Juan 3:2-3. Hermanos, aquí surge otra pregunta: si en esta vida la obra transformadora del Espíritu, aunque real, es incompleta, ¿cómo puede Jesús expresar las exigencias del reino en términos absolutos y no relativos? ¿Cómo puede decir que el reino de Dios solo es para los que hacen la voluntad de Dios, no para los que intentan hacerla o la cumplen en parte? Supongo que lo que dice, porque en un sentido estricto es la pura verdad. ¿Acaso podemos imaginar el reino de los cielos poblado por personas parcialmente santas? ¿O solo en vías de ser liberadas de su egocentrismo? Por supuesto que no. Como hemos visto en otras ocasiones, el reino de Dios no es para los relativamente buenos, sino para los absolutamente perfectos. Dice San Mateo 5:48. No puede ser de otra manera. Dios es totalmente santo y no admite en su presencia a nadie que no lo sea también. Por supuesto, mientras que estemos en esta vida siendo enseñados por Cristo y transformados por su Espíritu, creciendo en santidad y reflejando poco a poco algo de la hermosura de nuestro Salvador, pero a la vez
conscientes de lo mucho que aún nos queda para llegar a la meta. Tenemos acceso al Padre por cuanto estamos cubiertos por la sangre expiatoria de Cristo y revestidos de su perfecta justicia. Pero nuestra esperanza es que cuando en aquel día le veamos como Él es, seamos semejantes a Él, perfectos en santidad. Nuestra transformación será completa. No sabemos cómo lo hará Dios, pero descansamos en sus promesas. Esto nos trae un gran consuelo, pero ¿cuáles son sus efectos prácticos? Creo que nos evita caer en uno de dos extremos, la desesperación y la resignación. Por un lado, impide que nuestros fracasos y nuestras imperfecciones nos lleven a despertarnos, aunque nuestras caídas e inconsecuencias siempre infunden cierto grado de desaliento. No perdemos de vista la perfección que un día será nuestra, sino que nos volvamos al lugar de nuestro perdón, la cruz de Cristo, confesamos nuestros pecados, reclamamos el oportuno socorro de nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4, 5 y 16, nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza. Hebreos 12, levantamos las rodillas que flaquean y proseguimos a la meta del supremo llamamiento de Dios, según Filipenses 3:14. Confiados en aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Hermanos, por otro lado, la esperanza puesta delante de nosotros evita que caigamos en actitudes derrotistas. No permite que nos conformemos con la mediocridad de una vivencia solo parcialmente justa. Volviendo a la cita de 1 de Juan 3, 2 y 3, observamos que el apóstol no dice todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, entiende que no importa si no avanza en santidad en esta vida y que no vale la pena luchar ahora, porque de todas maneras Dios hará perfectos en el día final. Sino que dice todo lo contrario, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Nos esforzamos pues por hacer la voluntad de Dios. Sabemos que en esta vida los resultados serán siempre parciales a causa del carácter incompleto de nuestra transformación, pero esto no quita que sean reales. Cristo nos insta a que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores ni habladores. Se trata no solamente de escuchar con atención las palabras del sermón del monte, no solo de darles nuestra aprobación mental, sino de ponerlas por obra. Pero, y aquí están las buenas noticias, no es cuestión de una vivencia inmaculada, sino de una vivencia íntegra, completa, total. No se trata de alcanzar la perfección mientras estemos en la carne, pues solo ha habido uno bueno, el Señor. Sino de perseguir la aspiración a la perfección. No se trata de la justicia sin desliz alguno, sino de una auténtica hambre y sed
de justicia, nos dice el capítulo 5 y versículo 6. No es cuestión de caminar sin caídas ni tropiezos, ni de perseverar fielmente en el camino a pesar de ellos. Hebreos 12:4, no es cuestión de nunca tener que llorar nuestros fracasos, sino de entregarnos con sinceridad, perseverancia y coherencia a la lucha contra el pecado. Mis hermanos, recordemos el texto de San Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que nuestro Señor nos ayude a vivir una fe no solamente profesada, sino realmente vivida. Tengamos palabras de oración para finalizar el estudio de esta noche. Nuestro Dios y Padre celestial, muchas gracias porque somos exhortados con tu palabra. Somos instados, Señor, a vivir nuestra fe. Ayuda a nuestros hermanos que están siempre en contacto con este estudio por este canal. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos. Sea tu nombre bendito ahora y siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, esto ha sido el estudio de Eclesía de Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Buenas noches y hasta la próxima.